Durante más de 3 décadas, pilotos comerciales, operadores de radar militares y ciudadanos en la costa oeste de Estados Unidos reportaron lo mismo: un objeto volando a velocidades imposibles, sin rastro térmico, sin ruido identificable, capaz de cruzar el país en menos de 2 horas. El Pentágono nunca lo confirmó, tampoco lo negó, lo llamaron Proyecto Aurora, y hasta hoy sigue siendo una de las mayores incógnitas de la historia militar moderna. ¿Fue solo una leyenda urbana alimentada por la Guerra Fría? ¿O Estados Unidos desarrolló en secreto el avión más avanzado del mundo, superando al legendario SR-71 Blackbird y cambiando para siempre las reglas del espionaje aéreo? Hoy vamos a desvelar su historia. Los hechos, los rumores, las filtraciones y lo que sabemos ahora, en 2025, sobre el arma secreta más esquiva de la historia estadounidense. Porque en el mundo del poder militar, las mayores amenazas son las que nunca ves venir. Los orígenes, la Guerra Fría y la necesidad de velocidad es el año 1964. La Unión Soviética acaba de derribar un avión espía U-2 estadounidense sobre su territorio. El piloto, Gary Powers, es capturado y el mundo entero observa cómo Washington sufre una de las mayores humillaciones de la Guerra Fría. La lección fue clara: volar alto ya no era suficiente. Los misiles soviéticos habían evolucionado y Estados Unidos necesitaba algo que ningún sistema de defensa aérea pudiera tocar. La respuesta fue el SR-71 Blackbird. Desarrollado por Lockheed Martin en colaboración con la CIA, el Blackbird era una maravilla de la ingeniería, capaz de volar a Mach 3.2 a más de 25.000 metros de altitud. Podía sobrevolar territorio enemigo y regresar antes de que cualquier misil lo alcanzara. Durante más de 2 décadas, fue la herramienta de reconocimiento más avanzada del mundo, indetectable, inalcanzable, invulnerable. Pero en 1985, algo cambió. El presupuesto militar de Estados Unidos para ese año fiscal reveló una línea clasificada: $2.000 millones destinados a un proyecto llamado Aurora. Sin más detalles, sin explicaciones, solo un nombre y una cifra astronómica. Los analistas de defensa comenzaron a especular de inmediato: ¿qué tipo de proyecto justificaba semejante inversión? ¿Por qué ese nombre? ¿Y por qué ahora? Algunos creían que se trataba de un sistema de satélites de reconocimiento avanzado, otros de un bombardero stealth de nueva generación, pero los más perspicaces sospechaban algo diferente: un avión de reconocimiento hipersónico, el sucesor del Blackbird, pero nadie tenía pruebas, hasta que empezaron los avistamientos. Los primeros indicios, avistamientos y señales inexplicables. El primero fue en marzo de 1989, cerca de la base aérea de Beale, California. Un ingeniero aeroespacial llamado Chris Gibson, contratista de la industria de defensa, observó una aeronave triangular volando en formación con 2 cazas F-111 y un avión cisterna KC-135. Gibson conocía cada modelo de avión militar estadounidense, había trabajado con la RAF, había estudiado diseños clasificados, pero nunca había visto algo así. La aeronave era negra, triangular, con bordes afilados y sin aletas visibles. No dejó estela de condensación, y cuando los F-111 viraron hacia el este, el objeto desapareció en segundos, acelerando a una velocidad que Gibson calculó en más de Mach 4. Meses después, en agosto de 1989, operadores de radar de la Royal Air Force en Inglaterra detectaron una señal volando a Mach 6 sobre el Mar del Norte. Los sistemas lo rastrearon durante 11 minutos antes de perderlo por completo. La altitud estimada, 30.000 metros. La velocidad, 7.200 kilómetros por hora. Cuando la RAF contactó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para pedir explicaciones, la respuesta fue evasiva, sin información disponible. Luego vinieron los temblores. El terremoto que no fue un terremoto. El 21 de junio de 1991, un sismo de magnitud 5.0 sacudió el sur de California. Los residentes reportaron ventanas rotas, edificios temblando y un ruido ensordecedor que venía del cielo. Pero cuando los sismólogos del Instituto Tecnológico de California analizaron las ondas sísmicas, encontraron algo extraño. El patrón no coincidía con un terremoto natural. Las ondas eran simétricas, repetitivas, espaciadas de forma regular, cada 30
30 segundos. Era como si algo hubiera provocado una serie de explosiones controladas en el aire. Los medios comenzaron a investigar, y un geofísico de la Universidad de Stanford sugirió una teoría. Las ondas sísmicas coincidían con el patrón de un motor de propulsión pulsante, un sistema hipersónico experimental capaz de generar ondas de choque controladas. La teoría ganó tracción rápidamente, porque ese tipo de motor solo existía en los laboratorios de la NASA y Lockheed Martin, y había sido diseñado para un propósito: volar a velocidades hipersónicas. El proyecto Aurora no era un mito, era real, y estaba volando sobre suelo estadounidense. La tecnología. ¿Cómo funciona un avión hipersónico? Para entender lo que significaba Aurora, primero hay que comprender lo que significa volar a velocidades hipersónicas. Mach 1 es la velocidad del sonido, unos 235 km por hora. Mach 3, la velocidad del SR-71 Blackbird, es aproximadamente 3700 km por hora, pero Mach 6, la velocidad atribuida a Aurora, es 7400 km por hora. A esa velocidad, el aire que golpea la aeronave se calienta a más de 2000 grados Celsius. Los materiales convencionales se derriten, los motores tradicionales fallan, y cualquier error de diseño resulta en desintegración instantánea. Entonces, ¿cómo se construye un avión capaz de soportar eso? Según las filtraciones de ingenieros aeroespaciales retirados, Aurora utilizaba un sistema de propulsión pulsante, conocido como Pulse Head o motor de detonación de pulso. A diferencia de los motores a reacción convencionales, que generan empuje continuo, este sistema genera una serie de explosiones controladas que impulsan la aeronave hacia adelante. El resultado, una velocidad extrema, pero también un sonido distintivo, un estruendo repetitivo que rompe ventanas y deja un patrón sísmico único. El fuselaje estaba fabricado con materiales compuestos de titanio, cerámica y aleaciones experimentales capaces de resistir temperaturas extremas. Su diseño era triangular, optimizado para reducir la resistencia aerodinámica y absorber las ondas de radar, y lo más impresionante, según algunos testimonios, podía despegar verticalmente. Si esto era cierto, Estados Unidos no solo había construido el avión más rápido del mundo, había redefinido lo que era posible en la aviación militar. El misterio del retiro del Blackbird, pero aquí está el detalle más sospechoso de toda la historia. En 1990, en plena tensión geopolítica, con la Unión Soviética colapsando y el Medio Oriente en llamas tras la invasión de Irak a Kuwait, Estados Unidos decidió retirar del servicio al SR-71 Blackbird. La razón oficial: costos operativos elevados, avances en satélites de reconocimiento, ya no era necesario. Pero los expertos no lo creyeron. ¿Por qué retirar el avión de reconocimiento más avanzado del mundo justo cuando más se necesitaba? ¿Por qué desmantelar una herramienta tan estratégica cuando el espionaje seguía siendo una prioridad absoluta? Ben Rich, exdirector de Skunk Works, la división de proyectos especiales de Lockheed Martin, dio una pista en 1993. En una conferencia cerrada en la UCLA declaró: ya tenemos los medios para viajar a las estrellas, pero esa tecnología está encerrada en proyectos negros, y tomaría un acto de Dios sacarla de ahí para beneficio de la humanidad. Se refería a Aurora, nunca lo confirmó, pero la coincidencia era difícil de ignorar. Los avistamientos se multiplican, testimonios y filtraciones. Durante los años 90, los avistamientos se multiplicaron. Pilotos civiles reportaron objetos triangulares volando sobre el desierto de Nevada. Residentes en Rachel, un pueblo cercano al Área 51, escucharon explosiones sónicas que rompían ventanas y sacudían edificios. En 1992, un excontratista de Lockheed Martin, bajo anonimato, declaró a la revista Aviation Week que había trabajado en un programa de propulsión hipersónica entre 1986 y 1991. Según sus palabras, el proyecto había sido exitoso, el prototipo estaba operativo y había volado en misiones clasificadas sobre el Pacífico. Pero cuando los periodistas presionaron al Pentágono por respuestas, la respuesta fue siempre la misma: no hay ningún programa llamado Aurora. Sin embargo, los documentos desclasificados años después revelaron que la CIA y la Fuerza Aérea habían invertido miles de millones en programas de reconocimiento avanzado entre 1985 y 1995. Programas cuyos nombres permanecían clasificados.
En 1994, el programa de televisión 60 Minutes investigó el caso. Entrevistaron a residentes de California que habían escuchado los estruendos, a operadores de radar que habían detectado señales inexplicables y a científicos que confirmaron que el patrón sísmico coincidía con un motor de propulsión pulsante. La conclusión fue clara: algo estaba volando, y ese algo no era parte del inventario público de la Fuerza Aérea. Las filtraciones de Snowden, una nueva pista. En 2013, Edward Snowden filtró miles de documentos clasificados de la NSA. Entre ellos, varios relacionados con programas de vigilancia aérea avanzada. Uno de los documentos mencionaba un sistema de reconocimiento hipersónico operativo desde los años 90, sin más detalles, sin nombres. Pero el timing coincidía perfectamente con los avistamientos del proyecto Aurora. Otro documento revelaba que la CIA había operado aviones de reconocimiento no declarados sobre territorio chino y ruso durante la década de los 90. Aviones que no figuraban en ningún registro público. Aviones que, según el documento, superaban en capacidad a cualquier sistema conocido. Luego, en 2018, el Pentágono reveló oficialmente la existencia del SR-72. El sucesor del Blackbird, Lockheed Martin confirmó que estaba en desarrollo un avión no tripulado capaz de volar a Mach 6. Y aquí está la pregunta clave: si el SR-72 está en desarrollo ahora, ¿qué estaban probando en los años 90? Porque la tecnología hipersónica no surge de la nada, requiere décadas de investigación, pruebas, prototipos y perfeccionamiento, lo que significa que Aurora, o algo muy parecido, debió existir. ¿Por qué el secreto absoluto? Entonces, ¿por qué el secreto absoluto? ¿Por qué negar algo que claramente existía? ¿Por qué Aurora no era solo un avión de reconocimiento? Era una herramienta de dominación estratégica, capaz de sobrevolar Moscú, Beijing o Pyongyang sin que nadie lo supiera, de recopilar inteligencia en tiempo real desde cualquier punto del planeta, de fotografiar instalaciones militares, de interceptar comunicaciones, de mapear defensas antiaéreas y revelar su existencia habría desatado una carrera armamentística. Rusia y China habrían acelerado sus propios programas hipersónicos. La OTAN habría exigido acceso a la tecnología. Los aliados habrían presionado por transferencias tecnológicas. Y el equilibrio de poder global se habría reconfigurado. Así que Estados Unidos hizo lo que siempre hace con sus armas más avanzadas: mantenerlas en la sombra, operarlas en secreto y dejar que el mundo especulara. Porque en la guerra de la información, lo que no sabes es más peligroso que lo que sabes. El legado. ¿Qué sabemos hoy? Hoy, en 2025, el debate sigue vivo. El SR-72 sigue en fase de desarrollo. El B-21 Raider, el bombardero stealth más avanzado del mundo, acaba de entrar en servicio, y Estados Unidos lidera la carrera por la supremacía hipersónica, con programas como el X-51 Wave Rider y el AGM-183 Aerosabes. Pero si Aurora existió, si realmente voló durante décadas sin que el mundo lo supiera, entonces una cosa es clara: Estados Unidos sigue adelantado al resto del mundo por al menos una generación. China ha desarrollado el DF-17, un misil hipersónico capaz de alcanzar Mach 10. Rusia tiene el Avangard, un planeador hipersónico nuclear, pero ambos sistemas son misiles, no aviones tripulados, y ahí está la diferencia, porque un avión hipersónico tripulado no solo es rápido, es adaptable, puede cambiar de curso, puede regresar, puede recopilar inteligencia en tiempo real y transmitirla instantáneamente. Es una herramienta de guerra y una herramienta de paz, porque su sola existencia disuade a los adversarios de actuar. La verdad detrás del mito. Entonces, ¿fue el proyecto Aurora un mito o la mayor operación secreta de la historia moderna? La evidencia sugiere que fue real. Los avistamientos, los patrones sísmicos, las filtraciones, el retiro del Blackbird, los documentos de Snowden, todo apunta a lo mismo. Estados Unidos desarrolló un avión hipersónico en los años 80 y 90 y lo operó en secreto durante décadas, pero nunca lo reconocieron, porque reconocerlo habría significado revelar su capacidad, y revelar su capacidad habría significado perder su ventaja. Y en el mundo del poder militar, la ventaja lo es todo. Lo que vemos ahora, lo que nos muestran, probablemente sea solo una fracción de lo que realmente tienen, porque los programas que conocemos hoy son los que estaban clasificados hace 20 años, y lo que está clasificado ahora probablemente no lo veamos hasta 2045.
Reflexión final. Vivimos en un mundo donde las guerras ya no se libran solo en tierra, mar y aire, se libran en el espacio, en el ciberespacio, en las sombras, y las armas más peligrosas no son las que vemos en los desfiles militares, son las que nunca vemos, las que operan en silencio, las que cambian el equilibrio de poder sin que nadie lo sepa. Aurora fue una de ellas, y probablemente sigue operando hoy, con otro nombre, otra forma, otra misión, porque en el mundo del poder militar, lo más peligroso no es lo que sabes, es lo que no sabes. Entonces, ¿crees que Aurora fue real? Comenta la palabra Aurora si lo crees. Y dime, ¿qué otras armas secretas crees que están operando ahora mismo sin que el mundo lo sepa? Porque si algo nos enseñó esta historia, es que el poder real nunca se muestra, solo se siente.